Durante los 9 años que demoró la modernización y puesta en total funcionamiento de la refinería de Talara, se ha discutido sobre la viabilidad del proyecto y de Petroperú. Esta puja retomó bríos desde mayo, cuando sucesivos comunicados oficiales alertaron sobre la crítica situación en la que se encontraba la empresa un poco antes que al borde de la quiebra. Finalmente, tras largos silencios, demostrando un absoluto desconocimiento sobre el tema, el gobierno decidió otorgar los recursos financieros necesarios para salvar a Petroperú a través de un decreto de urgencia, sin ofrecer mayores precisiones de qué forma lo haría y sin contar la empresa con un directorio designado a la fecha en reemplazo del anterior que renunció hace 2 semanas. ¿Cuál o cuáles son los problemas por los que atraviesa la petrolera? ¿Cómo es que la más grande empresa peruana pudo llegar a la dramática situación que describe su directorio? Hagamos un poco de historia. Petróleos del Perú, Petroperú, se fundó el 24 de julio de 1969 durante la dictadura militar del general Velasco sobre la anterior empresa petrolera fiscal, también de propiedad del Estado, que tenía a su cargo la refinería de La Pampilla, inaugurada unos pocos años antes durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, y sobre la recién expropiada refinería de Talara, expropiada justamente por Velasco, y los lotes de La Brea y Pariñas, que habían revertido en favor del país unas semanas antes del golpe de Estado de octubre del 68. Los siguientes años, el gobierno militar confirmó el hallazgo de petróleo en la selva, que luego empezó a explotar. Expropió las refinerías de Conchán y Pucallpa y puso en marcha las de Iquitos y El Milagro. Amplió las capacidades de refinación de La Pampilla y Talara, organizó una red de distribución y comercialización de hidrocarburos a nivel nacional y construyó el oleoducto norperuano y la sede central de la flamante empresa en San Isidro. Desde 1990, con la siguiente dictadura que soportó el país, esta vez la cívico-militar encabezada por Alberto Fujimori, se emprendió un agresivo plan de privatizaciones y entre estos la venta de los activos de Petro. La Pampilla, que atendía más de la mitad del mercado nacional, fue rematada, el 60% de sus acciones, en $180 millones. Solgas en 7,5 millones. La naviera transoceánica en 25. Los lotes petroleros y los grifos pasaron a manos de privados y aparecieron nuevas empresas comercializadoras. Los terminales portuarios y la refinería de Pucallpa fueron arrendados y las plantas productoras de solventes orgánicos, fertilizantes y negro de humo en Talara cerradas. Fue todo lo que el gobierno pudo hacer, pues ya no le alcanzó el tiempo para vender Talara y Conchán. Por ejemplo, en el caso de esta, los trabajadores se atrincheraron en los ingresos de la refinería para frustrar su privatización. Empezando el siglo, con el retorno de la democracia al país y el acuerdo nacional para un manejo responsable de las finanzas públicas, Petroperú mantuvo sus cuentas equilibradas. Y con el inicio de la explotación del gas de camisea y el crecimiento continuo de la economía, la presión por una mayor demanda de petróleo disminuyó. Fueron tiempos de armonía. Sin embargo, el crecimiento de la economía a nivel mundial, con las consecuentes mayores emanaciones de gases derivados de la quema de hidrocarburos, alertó sobre el impacto producido por estos sobre el medio ambiente. Entonces se plantearon una serie de medidas para contrarrestar el daño que se estaba provocando, entre otras, la de reducir la cantidad de azufre contenido en los combustibles producidos por las refinerías de petróleo. En el marco de estos acuerdos internacionales suscritos por el país, las refinerías aquí localizadas debían modernizar sus procesos para reducir la cantidad de azufre presente en gasolinas y otros combustibles y otros derivados del petróleo que refinaban. Por ejemplo, la refinería de Talara tendría que pasar de producir combustibles que contenían 5.000 ppm de azufre a 50 ppm. ppm o partes por millón es una unidad de medida para determinar cantidades pequeñas, pero muy pequeñas, de un producto o material presente en otro volumen mucho más grande, pero por pequeñas que éstas sean, su impacto sobre las propiedades de un producto o los efectos que puede producir a su alrededor son muy grandes y algunas veces hasta decisivos, unos beneficiosos, otros dañinos para la salud y el medio ambiente, como la presencia de azufre en los combustibles. La modernización de Talara la decidió el gobierno de Alejandro Toledo. Durante el segundo gobierno aprista se contrató a la consultora Arthur D. Little, que elaboró el estudio de factibilidad o ingeniería conceptual, donde se calculó en abril del 2008 que en 7 años, o sea, para el 2015, los trabajos estarían listos a un costo de $1.300 millones. El proyecto contemplaba repotenciar la capacidad de procesamiento de 62.000 barriles de petróleo por día a 90.000 y reducir la presencia de azufre en los combustibles producidos a 50 ppm. Lamentablemente, la crisis ocasionada por los petroaudios en octubre de ese año, del 2008, retrasó lo planeado. Luego, durante el gobierno de Ollanta Humala,
se continuó el plan inicial, pero con algunos agregados. Ahora, con el siguiente estudio de ingeniería básica, o sea, los planos del proyecto con el que se hace el presupuesto, se contempló aumentar la capacidad de procesamiento a 95.000 barriles de petróleo por día, ya no 90, reemplazar algunas unidades obsoletas y añadir otras nuevas para obtener productos que no estaban inicialmente considerados, como hidrógeno o energía obtenida de los mismos procesos de producción que pueden reutilizarse. Aquí es cuando se confirma el costo del proyecto modernización de la refinería de Talara en poco menos de 3.500 millones de dólares. Pero como usualmente pasa en nuestro país, la ejecución de los proyectos demora más de lo convenido, o su planificación es incompleta, o no se toman en cuenta los trabajos adicionales que se necesitan, o las contingencias, o los gastos adicionales que pueden surgir. Y el proyecto modernización de la refinería de Talara no fue la excepción. Veamos. Los trabajos arrancaron en junio de 2014 y debían terminar en 4 años y un año más para la puesta total en marcha y recepción. En junio de 2017, con los trabajos civiles bastante avanzados, Petroperú, con el aval del Estado peruano, emitió un primer paquete de bonos por 2.000 millones de dólares que fueron rápidamente colocados en el mercado internacional para pagar entre 15 y 30 años cuando los trabajos civiles entraban en fase final y se empezaba con fuerza la implementación de la planta con los nuevos equipos o unidades de proceso. Según cuentan personas que participaron en la obra, hubo retrasos en la toma de algunas decisiones por parte de Petroperú, retrasos burocráticos debido a los cambios de directorios y funcionarios de la empresa que debían resolver consultas y decidir. Todo esto en medio de los avatares políticos con el cambio de gobierno en julio del 2016, pero más aún con la renuncia del presidente Kuczynski en marzo del 2018 y la asunción de Martín Vizcarra. Sin embargo, hasta ahí las obras solo se habían retrasado, pero estas demoras continuaron y retrasaron la adquisición de las unidades auxiliares cuyos precios habían aumentado. En noviembre del 2018, Petroperú obtuvo un préstamo por 1.300 millones de dólares avalados por una financiera española llamada CESE. Iban 3.300 millones de dólares. Y faltaba cubrir un 15% del presupuesto actualizado en ese momento. A finales de 2019, la vieja refinería de Talara dejó de operar. Estaba previsto que en un año debería entrar en funcionamiento la nueva planta, o sea, hacia finales del 2020. Entonces, mientras dure la puesta en marcha de la nueva planta, Petroperú compraría y vendería combustible para abastecer al mercado local, la parte que le correspondía. Coincidiendo con la paralización de Talara, ahí nomás, unos meses después, empezando el 2020, apareció una señal de alerta. Había que empezar a pagar los intereses de los primeros bonos que habían sido colocados en junio del 2017 y los intereses de los créditos que habían sido concedidos con el aval de CESE en noviembre del 2018. Y los ingresos de la empresa habían disminuido, pues la refinería de Talara había dejado de operar y la nueva refinería recién arrancaría a finales de ese 2020. El directorio de entonces, muy orondo, le pidió al gobierno, su propietario, que asumiera la parte más inmediata de la deuda que había contraído la empresa. La entonces ministra de Economía y Finanzas se negó. En marzo del 2020 llegó la pandemia. Retomar los trabajos de una obra paralizada incrementa notablemente los gastos, sobre todo generales. Así, los trabajos en Talara se reabrieron de a pocos, como toda la economía nacional, y continuaron mientras Petro seguía siendo una empresa con buena calificación de riesgo, aunque con márgenes menores, como se puede deducir de todo lo hasta aquí descrito. Cuando se reprogramaron las obras a finales del 2020, el arranque de la nueva planta se previó para noviembre del 2021. En febrero del 2021, a 2 meses de las elecciones presidenciales, Petroperú colocó 1.000 millones de dólares en bonos, a tasas de interés bajísimos, récord. Ojo, cuando aún no salíamos de la pandemia, para completar ese 15% del financiamiento que faltaba. 2.000 de la primera emisión de bonos, más 1.300 de los créditos avalados por CESE, más 1.000 de esta segunda colocación de bonos. Total, 4.300 millones de dólares por pagar para una empresa cuya principal planta de refinación había sido desmontada y cuya nueva planta supuestamente iba a empezar a funcionar en poco menos de un año. Mientras tanto, Petroperú se dedicaba a importar gasolinas y aceites para venderlos en el mercado local, donde había reducido su participación, pues otras empresas del rubro, que antes compraban en el mercado local, empezaron a importar combustibles durante esos meses. Para tener una idea, de 48% del mercado nacional que Petroperú abastecía con los combustibles que refinaba en su propia planta, redujo su cuota en el mercado a 25% con combustibles que ahora importaba. El otro gran abastecedor de combustible en el país es Repsol, con su refinería de La Pampilla. Repsol cubre poco más de la mitad del mercado peruano. En el 2013 inició sus trabajos de modernización de la refinería. Lo hizo por partes.
En 3 años, para el 2016, empezó a producir diésel por debajo de los 50 ppm de azufre. Y 2 años después, el 2018, comenzó a producir gasolina baja en azufre, como exige la norma peruana. Mientras Petroperú se alistaba para todavía a finales del 2020 empezar a producir el mismo diésel y gasolina. Pero como acabamos de ver, con la pandemia provocada por el COVID-19 y la reprogramación de los trabajos, este arranque de planta se postergó para noviembre del 2021. Más como las desgracias nunca vienen solas, faltaba pues la elección de aquel humilde profesor bautizado como Pedro Castillo, quien en julio del 2021 asumió el mando de la nación, aupado por esa mazamorra sin envase denominada Perú Libre, entre la burocracia, la ignorancia, el dogmatismo, el robo y la desconexión con la realidad. Todo lo necesario para poner en escena ahora un relato dantesco. Entre septiembre y octubre, mes y medio después de instalado, el gobierno de Castillo designó un nuevo directorio de Petro y este a su vez un nuevo gerente general, Hugo Chávez Arévalo. En diciembre, una denuncia periodística dio cuenta de la compra irregular de biodiesel, ese que antes producía Talara y ahora debía comprar, mientras terminaba la construcción de la nueva refinería, exponiendo la calaña de quienes ahora dirigían la empresa. Brotaban las flores del mal. Pero aún había más daño por hacer. Cuando durante los primeros meses del 2022 no se publicaron los estados financieros auditados de Petroperú, como correspondía, hecho gravísimo para una empresa que cotiza en bolsa, con bonos colocados en uno de los más grandes mercados financieros del mundo y con inversionistas ávidos de información, la calificación de riesgo crediticio de la empresa se deterioró y la confianza sobre Petróleos del Perú se esfumó. En pocos meses, esta gente de mal vivir, destilada entre el robo y la ignorancia, tiró por los suelos el prestigio, la seriedad, el profesionalismo, la confianza internacional ganada por Petroperú, sobre todo estas 2 décadas. Mis fuentes, a diferentes niveles de la empresa, me cuentan que el equipo del nuevo gerente general estaba más preocupado por los contratos en ejecución o por ejecutarse, no exactamente por el manejo de la empresa, o por el manejo de la refinería que estaba a punto, o por los alcances financieros, o por algún otro proyecto de mediano alcance. No, era por lo inmediato, de lo que se pudiera sacar algo, vale decir, de lo que se pudiera coimear. Y así fue lo del diésel y otras tantas trapacerías que no han trascendido. Cuando estalló el escándalo, en poco menos de 6 meses de gestión, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, renunció. O lo renunciaron. A la semana, ya en abril del 2022, el gobierno nombró un nuevo directorio encabezado por el ingeniero Humberto Campodónico, quien volvía a la empresa y con quien puede uno discrepar, pero no desconocer su formación ética y profesional. Los estados financieros se presentaron varios meses después, y sea por angas o por mangas, los trabajos en Talara estaban por culminar. Y como faltaba plata para terminar la obra y no había más posibilidad de levantar capital propio, la confianza, la seriedad son fundamentales para obtener crédito, en mayo el gobierno emitió un decreto de urgencia concediéndole a la petrolera un préstamo del Ministerio de Economía por 750 millones de dólares y un tipo de títulos valores denominados documentos cancelatorios hasta por 500 millones de soles para el pago de aranceles e impuestos asociados a la compra de combustibles que realice Petroperú y que éste debería luego pagar con los consiguientes intereses. Durante aquel 2022, paulatinamente fueron arrancando los equipos de la nueva refinería con sucesivas inauguraciones, pero la empresa necesitaba capital para completar el arranque de todas las unidades de producción, pues la anterior refinería había sido desmontada y hasta completar las pruebas de los flamantes equipos, seguiría comprando combustibles en el exterior y vendiéndolos en el país. A esto se sumaba una nueva rebaja en su calificación crediticia y una coyuntura internacional adversa, sobre todo por el conflicto bélico en Ucrania. En octubre de ese 2022, el gobierno, a través de un nuevo decreto de urgencia, inyectó 4.000 millones de soles como aporte de capital y una nueva garantía hasta por 500 millones de dólares por un préstamo que sería otorgado por el Banco de la Nación. En diciembre del 2022 ocurrió el intento de autogolpe de Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte y las protestas en las calles, mientras en Talara continuaban con las pruebas de arranque de los equipos, hasta que en diciembre del 2023 se alcanzó la puesta en funcionamiento de toda la nueva refinería de Talara. El costo total de la modernización fue 5.538 millones de dólares. Lamentablemente, al grave daño ocasionado por el breve gobierno de Castillo, había que sumarle la falta de previsión que venía del inicio del proyecto sobre las contingencias que asumir ante eventuales retrasos, como ocurrió, y también sobre el capital de trabajo necesario para que la flamante refinería empiece a producir combustibles y naturalmente venderlos, o el desconocimiento o falta de capacidad de las autoridades para explicar las contingencias que sufrió el proyecto
y la necesidad de disponer de capital de trabajo para empezar a producir. 2 meses luego, en febrero de este año, se evidenció la necesidad de liquidez que urgía a Petroperú y hubo más retrasos. La refinería estaba lista, recién probada, pero la puesta en marcha de los equipos y la nueva producción en sí presentó inconvenientes, acasos que solo es posible conocer cuando entra todo el sistema en pleno funcionamiento. Entonces el gobierno de la presidenta Boluarte tuvo que emitir un nuevo decreto de urgencia para garantizar un nuevo préstamo por $800 millones otorgado por el Banco de la Nación y otra garantía por $500 millones más para otro préstamo también dado por el Banco de la Nación. Petroperú ya no podía emitir más bonos por la baja en su calificación crediticia, ni siquiera para refinanciar su deuda. Y aun cuando esto hubiera sido posible, había una limitante sobre el endeudamiento de la empresa en la ley del 2013 que declaró de interés nacional la modernización de Talara, aunque esto eventualmente hubiera podido ser modificado. Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia de la República en diciembre del 2022, los dados eternos ya habían rodado. Por supuesto, después de la obra todos somos ingenieros, y sobre cómo se debió llevar adelante la modernización de Talara, ahora podemos hacer 1001 ensayos. Pero hay ciertas previsiones y márgenes que con algo de conocimiento y experiencia se debieron tomar desde el inicio, durante la ejecución de los trabajos, cuando estalló la pandemia y al reanudarse las obras. Por solo citar el ejemplo de la Pampilla, esta se realizó en 2 tramos, en poco menos de 6 años, como antes expliqué, sin colapsar su flujo de caja y atendiendo su mercado. Incluso hace poco terminaron de hacer un mantenimiento a sus unidades, lo que constituye, según el propio comunicado de la empresa, la parada de mantenimiento plurianual más grande en su historia. Paralelamente, y gracias a una planificación detallada de adquisición de combustibles y gestión de inventarios, se garantizó el suministro a sus clientes sin ningún contratiempo. Esto no es más que planificación. Es cierto que la Pampilla es una refinería un poco más grande que Talara, 117.000 barriles de petróleo por día contra los 95.000 que tiene ahora Talara. Pero también es cierto que ellos habían hecho varias modernizaciones con anterioridad. Es cierto también que en algún momento pensaron en venderla, apremiados por la modernización más grande, que era la de reducir la cantidad de azufre en los combustibles. Pero al tomar la decisión de avanzar con los trabajos, lo hicieron diligentemente, por partes. No en una, como suele ocurrir muchas veces con nuestros dirigentes políticos, ávidos de estampar su nombre en la placa y aparecer en la foto inaugural. Otro problema que enfrenta la Petrolera Nacional es los cambios en su plana gerencial, debido a los cambios en su directorio, debido a los cambios de ministros y presidentes de la República. Recordemos que los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas designan a sus representantes en el directorio. Son los accionistas de la empresa, son mayoría. Y cuando cambian los ministros, cambian los miembros del directorio. Y estos cambian al gerente general. Y a los demás gerentes hasta donde alcance la confianza. Así no es posible hacer gestión. Menos aún cuando ni la presidente, ni los ministros, ni los directores tienen la mínima idea de qué hacer con el negocio o cultivan el liberalismo como dogma y a la cárcel todo Cristo. Necesitamos una estrategia energética y una política para llevar adelante esta, por la que deben preocuparse en estudiar quienes aspiran al poder político. No es excusa decir no es mi campo o soy solo político. Hoy, como siempre, la política demanda estudio, preparación, y con políticos preparados tendremos equipos profesionales también preparados que ejecuten estas políticas que deben combinar resultados en el corto plazo con el logro de objetivos a mediano y largo plazo. Petroperú enfrenta una crisis de liquidez que debería resolver con el respaldo financiero que acaba de recibir del gobierno, aunque sin contar a estas horas con un directorio que reemplace al anterior que renunció hace días, así de lúdico como aparece. A través de un decreto de urgencia, el cuarto, desde que la empresa no pudo levantar más capital por su cuenta, se pateó hasta julio del próximo año el plazo para devolver el préstamo por $1.000 millones que le fue dado en 2 armadas el 2022. Y el pago de los documentos cancelatorios que se le extendieron por $500 millones, también el 2022. Se capitalizó los $750 millones más intereses que se le habían otorgado como apoyo también el 2022 y los $800 millones que se le otorgó como préstamo en febrero de este año. Adicionalmente, se le otorgó $1.000 millones como garantía para otro préstamo del Banco de la Nación. Y el gobierno está asumiendo los pagos por los vencimientos que correspondan al segundo semestre de este año, de los bonos y el crédito exterior que contrató la empresa el 2017, 2018 y 2021. Para hacer cuentas,
De los 4.300 millones de dólares por bonos y crédito contratado en el exterior, quedan por pagar poco menos de 4.000 millones. Además, tiene Petroperú 2.000 millones de dólares y 500 millones de soles por devolver al Tesoro Público. Y el Estado ha puesto 4.000 millones de soles más 1.500 millones de dólares entre aporte de capital y capitalización de deuda. Pero estas cifras están férreamente respaldadas por una refinería moderna que debe dejar, con márgenes de refino entre 10 y 12 dólares por barril, unos 800 millones de dólares de utilidad anual, pero con los precios del barril a la baja y las posibilidades de volver a exportar combustibles, derivados y nuevos derivados que ahora se obtienen, en menos de 10 años podrían estar cubiertos los préstamos y aportes de capital realizados. Para pesar de liberales y lobistas, hubo que explicar en su momento que los aportes de capital ocurren precisamente cuando los activos de una empresa se incrementan, y así se pudo evitar tanto drama. Pero como ya dije antes, la ignorancia de nuestras autoridades, el dogmatismo de otras y el lobismo de no pocos especialistas exacerban una llama que no llega tan alto como la que hoy arroja la refinería de Talara y su moderna tecnología FlexiCoking. No se trata de una empresa ineficiente, quebrada, inoperante. Hay que poner en marcha toda su capacidad productiva, flamante, recién instalada. Tiene un problema de liquidez derivado de la falta de previsión durante el planeamiento y del desconocimiento de las autoridades para defender la importancia de un proyecto que debe ser parte de una política mayor de desarrollo energético integrado, que incluya generación térmica proveniente del gas de Camisea y los yacimientos aledaños que están por confirmar, eólica, que debe sumar a las existentes de Huambo, Nazca y Talara nuevas plantas, solar, empezando por reducir costos en casas y edificios, e hidroeléctrica, aprovechando la energía potencial acumulada por esta bendición que es la cordillera de los Andes, fuente inagotable también de agua dulce. Trabajando en automático, Petroperú puede honrar sus deudas y seguir creciendo de la mano con el país. Imaginen ustedes ahora, con una política eficiente, lo que se puede lograr. Hasta la próxima.